Bien, atendiendo a los objetivos y requisitos que se desean cumplir con esta actividad académica, se da por entendido primeramente que se ha formulado imputación y que se le ha dado la oportunidad de declarar a la persona en audiencia. En ese entendido, le pregunto a las partes si desean realizar algún otro argumento. Sí, su señoría, deseamos realizar la vinculación a proceso. Bien, atendiendo esa solicitud, le pregunto a la defensa que lo comente con su representado y que digan en qué momento procesal oportuno desea que se resuelva su situación jurídica, atendiendo que tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales como nuestra Constitución contemplan tres hipótesis jurídicas. La primera, que es que se resuelva en esta audiencia; la otra es que se resuelva en un plazo de 72 horas o bien la dúplica de esta. Señor juez, que se resuelva en esos momentos. Bien, atendiendo a esa manifestación, le concedo el uso a la ciudadana fiscal para que proceda con su argumento. Permiso para ponerme de pie. Adelante, puede hacerlo. Su señoría, con fundamento en lo establecido por el artículo 19, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita se vincule a proceso a la hoy imputada Rosalba Velázquez Valderas, por el hecho que la ley califica como delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos. Lo anterior, en agravio de los ciudadanos Ramón Salazar Villagómez, Daniel Michel Santoscoy, Luciana Franco Acuña y Regina Sanz y Tommy J., dueños de los perros que resultaron afectados a consecuencia de la conducta que a continuación manifestaré. Tal como obra en la presente carpeta de investigación, la hoy inculpada Rosalba Velázquez Valderas, quien es ingeniero químico de profesión y que además ha manifestado tener un evidente odio en contra de los perros, se dispuso en el mes de octubre a colocar sustancias tóxicas consistentes en opiáceos de hidrocodeidona. Estos los tiraría posteriormente en las jardineras del Parque México de la colonia Condesa. Esto con la intención de que los perros que comúnmente acuden a dicho parque los ingirieran, causándoles con ello la muerte. Dicha estrategia cobró vida luego de que Laika, Gala, Azteca, Frida y Simón fallecieran a consecuencia de tal envenenamiento. Laika, una perra de raza Akita, muere el día 1 de octubre de 2015. Gala, una perra ejemplar de la raza pastor alemán, muere el 2 de octubre del mismo año. Es así como el día 3 de octubre, el joven Santiago Gómez, encargado de pasear a los perros Azteca, Frida y Simón, los llevara como de costumbre al mencionado parque. Permitiera que estos se desplazaran por el mismo. Luego de un tiempo, este los llama, y al ver que dichos perros no acuden a su llamado, él decide ir por ellos a las jardineras donde estos se encontraban. Al momento en que observa que estos se encontraban como mascando algo. Momentos más tarde, los 3 perros mueren. En la muerte de estos 5 perros existen puntos coincidentes, tales como que los 5 perros acudieron al Parque México de la colonia Condesa antes de morir. Los 5 perros presentaron exactamente la misma sintomatología, consistente en que les faltaba el aire, se encontraban agitados, vomitaban, sacaban espuma por el hocico e incluso se convulsionaban hasta el grado de llegar a la muerte, síntomas que fueron causados por los opiáceos. Su señoría, esta fiscalía cuenta con datos de pruebas razonables que acreditan no únicamente la comisión del delito, sino también la participación de la hoy imputada en el hecho. Es por ello que los datos de prueba que acreditan la existencia del delito son los siguientes. En primer lugar, las denuncias realizadas por los ciudadanos Ramón Salazar Villagómez y Daniel Michel Santoscoy, dueños de los perros que resultaron afectados y que además presenciaron el momento exacto en que sus mascotas fallecieron. El acta de entrevista realizada al joven Santiago Gómez, el encargado de pasear a los perros Azteca, Frida y Simón, y que presenció el momento en que estos mueren. De igual manera, la necropsia de ley realizada a la perra Akita, en el que se señala que ésta muere por una causa externa. Muy bien, los datos de prueba que acreditan
acreditan la probable participación de la imputada en el hecho son los siguientes. En primer lugar, el acta de entrevista realizada a la ciudadana Mariana Albazán, en el que ella señala claramente cómo escuchó a la imputada decir que ésta no descansaría hasta ver que todos los perros de la colonia estuvieran muertos. De igual manera, una fotografía consistente en 12 pollos encontrados en el domicilio de la imputada, cantidad que cabe señalar para una persona de 71 años y que además vive sola, resulta sobreabundante. Esta fotografía fue tomada con autorización de la misma cuando el agente Soto se encontraba realizando una diligencia en su domicilio. Y por último, los opiáceos a los que la propia imputada ha señalado ingerir, por lo cual se sobreentiende tiene acceso a los mismos. Su señoría, de acuerdo con lo narrado, se entiende que la acción cometida por la imputada encuadra perfectamente por lo establecido por el artículo 350 ter del Código Penal para el Distrito Federal, toda vez que su acción fue planeada. Ella sabía exactamente cómo, cuándo y dónde tirar el pollo envenenado. De igual manera, con su acción provocó un grave sufrimiento a los perros, al grado de llegar a la muerte. De todo esto, señor juez, podemos entender que se trata de una conducta de acción dolosa, realizada de manera continua, pero sobre todo a título de autora material. Todo lo anterior, dispuesto en los artículos 15, fracción primera, 17, párrafo segundo y 18, fracción primera del Código Penal para el Distrito Federal. En consideración de que existen datos de prueba suficientes, los indicios necesarios y sobre todo que se han cumplido con lo requerido por los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita se dicte auto de vinculación a proceso en contra de la ciudadana Rosalba Velázquez Valderas. Es cuanto. Gracias. Atendido al principio de contradicción, le concedo el uso de la voz a la defensa. Permiso para descargar la sala. Adelante. Su señoría, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita se dicte auto de no vinculación a proceso en favor de mi defendida, la señora Rosalba Velázquez Valderas, en virtud de los hechos que se desprenden en la carpeta de investigación. El día 10 de octubre de 2015, alrededor de las 10 de la mañana, la pareja conformada por Luis Antonio Urrutia y Mariana Albazán se encontraba en la cafetería ubicada en la esquina de las calles Sonora y Avenida México. Ellos tenían a su mascota un canino de la raza Maxi Napolitano llamado Capitán. Tenían amarrado con su correa en la pata de la mesa. El perro comienza a ladrar al momento de ver acercarse una señora de avanzada edad. La señora, al ver ladrar el perro, ella se altera y empieza a insultar al perro, pensando que podía ser atacada. Momentos después de que la señora se retira del lugar, el mesero de la cafetería se acerca a la pareja, comentándoles de que la señora es doña Rosa, es decir, la señora Rosalba, y que siempre actúa de esa manera al momento de ver cualquier tipo de caninos. Es por ello que la pareja piensa de que podría ser la presunta responsable de los hechos ocurridos días anteriores, los días 1, 2 y 3 de octubre del mismo año, sobre la muerte de 5 perros en el Parque México de la Colonia Condesa. Esto presuntamente por intoxicación por envenenamiento. Es por ello que acude ante el Ministerio Público para rendir una entrevista acerca de los hechos ocurridos de esta mañana. Asimismo, posteriormente, el día 11 de octubre del 2015, los agentes del Ministerio Público, alrededor de las 4 de la tarde, acuden al domicilio de la señora Rosalba para realizar una investigación sobre los hechos. La señora Rosalba, sabiendo que no temía nada, los deja ingresar, a pesar que ellos no llevaban una orden judicial. En el interior de la casa encontraron 12 piezas de pollo en el congelador. Su señoría, todo lo antes narrado, esta defensa tiene el siguiente dato de prueba, consistente en el acta de entrevista de la misma imputada de la señora Rosalba Velázquez, quien establece el esclarecimiento de los hechos.
En ella menciona de que las 12 piezas de pollo encontradas en su domicilio eran utilizadas como parte de su alimento y parte de la dieta que le fue recomendada por el médico, por la condición de salud que ella tenía. Su señoría, analizando lo anterior, no existe un nexo de causalidad, ya que no existe relación entre el sujeto, la conducta y el resultado, toda vez que no se reúnen registros suficientes que corroboren que los 5 perros hayan muerto por el envenenamiento y que ese veneno sean los opiáceos que la Fiscalía ha mencionado, que era parte del medicamento que tomaba la señora, recetada por el médico. Esto para controlar el dolor en la cadera de la señora, ya que sufrió días anteriores una lesión, y que la misma señora Rosalba haya puesto esos opiáceos en el alimento de los perros que comieron en el día de su muerte, en el Parque México de la Colonia Condesa. Es por ello, su señoría, que esta defensa ha dejado en claro de que existe un excluyente del delito, tipificado en el artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal, en su fracción segunda, que establece la tipicidad, esto es, la falta de alguno de los elementos en la descripción legal del delito. En este caso, el elemento faltante es la conducta, ya que no existen indicios razonables y suficientes por parte de la Fiscalía que indiquen la probable participación y responsabilidad de la señora Rosalba en los hechos que la Fiscalía ha mencionado. Así también, la Fiscalía no reúne los elementos necesarios establecidos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales para solicitar la vinculación a proceso, principalmente en su fracción cuarta, que establece la excluyente de delito que ya fue explicado anteriormente. Es por ello, su señoría, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el artículo 19 de la Constitución Mexicana, en su párrafo segundo, esta defensa solicita se dicte auto de no vinculación a proceso en favor de la señora Rosalba Velázquez Valderas, en virtud de que no se reúnen elementos necesarios para que usted dicte lo contrario. Es cuanto, su señoría. Gracias. Atendiendo al objetivo de este trabajo académico, vamos a dar por entendido de que se ha dictado un auto de vinculación a proceso. En atención a eso, le pregunto a las partes si desean realizar alguna otra manifestación. Sí, señor juez, la solicitud de imposición de medidas cautelares. Adelante. Permiso para ponerme de pie. Adelante, puede hacerlo. Señor juez, con fundamento en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la imposición de medidas cautelares y asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, en conjunto con el artículo 154 del mismo código, esta representación social solicita la imposición de medidas cautelares para la hoy imputada Rosalba Velázquez Valderas. Señor juez, tomando en consideración el principio de proporcionalidad e idoneidad, aunado de la evaluación de medidas cautelares establecido en el artículo 156 y 164 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde dicha evaluación arrojó que la hoy imputada, la señora Rosalba, no posee arraigo alguno en la ciudad. Es decir, ella no tiene hijos, es viuda, no posee un empleo, además de que no cuenta con un domicilio propio, agregándole que en el domicilio en el que actualmente radica únicamente lleva haciéndolo en un lapso de 6 meses. Por consecuente, señor juez, esta Fiscalía solicita que se le impongan las medidas cautelares establecidas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su fracción primera y séptima. La fracción primera consiste en la presentación periódica ante el juez. Esto tomando en consideración que el resultado de dicha evaluación arrojó que no posee arraigo alguno en la ciudad, por lo que no nos consta que va a estar dentro del procedimiento, además de que puede sustraerse de la justicia, agregándole que dicha presentación sea cada 15 días. En lo que respecta a la fracción séptima, consiste en la prohibición de acercarse o concurrir al Parque México ubicado en la Colonia Condesa. Esto tomando en cuenta que por el delito por el que se le investiga a la señora Rosalba, su acercamiento a dicho lugar
representa un riesgo a la comunidad. Además, que tomando en consideración que los datos de pruebas ofrecidos por esta Fiscalía también representa un riesgo a los testigos, ya que intimidó a la ciudadana Mariana Alvazar, amenazándole con acabar con la vida de su perro de nombre Capitán, a quien ella quiere como un hijo. Además de que nos consta que la ciudadana Rosalba claramente expresó su repudio contra los perros, diciendo que no va a parar hasta que no quede ninguno vivo. Por lo que para esta Fiscalía cumple con el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales al presentar un peligro a la sociedad y a los testigos. Además de que se cumple con el principio de idoneidad y adecuación establecido en el artículo 157 en su segundo párrafo. Cabe señalar que las medidas cautelares antes mencionadas no violentan en ningún momento su derecho de tránsito, ya que como establece el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es un derecho ilimitado y que el derecho de tránsito estará subordinado a la autoridad judicial. Esto en conjunto con el artículo 38 de la misma ley, donde dice que ese derecho se podrá suspender en caso de estar sujeto a un proceso criminal. Por último, señor juez, solicitamos que dichas medidas cautelares sean impuestas por un término de 3 meses. Esto atendiendo al principio de justicia pronta y expedita establecido en el artículo 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales, recalcándole a la defensa que la imposición de dichas medidas cautelares no representan en ningún momento aceptación de culpabilidad ni como sanción penal anticipada, tal como lo señala el artículo 155 en su párrafo último. Es cuanto, su señoría. Gracias. Atendiendo al principio de contradicción, en este momento le doy el uso de la voz a la defensa. Sí, su señoría. Solicito permiso para desplazarme en sala. Adelante, puede hacerlo. Su señoría, esta defensa solicita no se apliquen ninguna de las medidas cautelares señaladas por la Fiscalía, consistentes en las fracciones primera y séptima del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto a la medida cautelar establecida en la fracción primera del artículo y código citado con anterioridad, correspondiente a la presentación periódica de la hoy imputada ante la autoridad que se señale, esta defensa se opone, ya que la hoy imputada es una persona adulta mayor, cuenta con 71 años de edad y debido a su avanzada edad le es difícil trasladarse de un lugar a otro, además de que será aún más complicado para ella presentarse ante la autoridad que se señale debido a que cuenta con una lesión en la cadera, lo que le provoca dolores y malestares al momento de caminar, tal y como se puede corroborar con el estudio que realizó la Unidad de Medidas Cautelares del Distrito Federal, bajo la foja en la carpeta de investigación 19 y 20 del presente juicio, por lo que el establecimiento de esta medida cautelar provocará daños a la salud de la hoy imputada, acrecentando los dolores y molestias en su cadera, al tener que trasladarse desde su domicilio hasta el domicilio de la autoridad que se designe, violentándose así su derecho a la protección de su integridad personal establecido en el artículo 5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos en relación al artículo 5, fracción primera de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Por otro lado, atendiendo a los datos que obran en la carpeta de investigación del presente juicio, la hoy imputada no cuenta con antecedentes penales, por lo que esta medida resulta desproporcional e inadecuada. En cuanto a la medida cautelar establecida en la fracción séptima del artículo y código ya mencionados, correspondiente a la prohibición de la hoy imputada a acceder al Parque México, esta defensa se opone en razón a que viola el derecho de libertad de tránsito establecido en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en atención al estudio que realizó la Unidad de Medidas Cautelares del Distrito Federal, el comportamiento de la hoy imputada no representa riesgo alguno, por lo que la imposición de esta medida cautelar resulta innecesaria y además violenta la protección de la honra y dignidad de la hoy
imputada, consagrado en el artículo 11.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Por lo consiguiente, su señoría, con fundamento en el artículo 155, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita se niegue la petición de la Fiscalía en razón a que al momento en que ésta solicita la imposición de medidas cautelares, da por hecho que la hoy imputada es responsable de los hechos que se le señalan, dándola por culpable. Y en atención al numeral citado con anterioridad, las medidas cautelares no deben ser usadas como medios para obtener un reconocimiento de culpabilidad, y es evidente, su señoría, que eso es lo que pretende la Fiscalía. Por otro lado, y atendiendo a que el objetivo principal de la aplicación de las medidas cautelares es garantizar la presencia del imputado durante la secuela procesal y evitar su fuga, esta defensa le solicita a su señoría se aplique como medida cautelar el señalado en la fracción quinta del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, correspondiente a prohibirle a la hoy imputada salir de la localidad en la que reside sin autorización judicial, toda vez que previa consulta a la imputada, esta manifiesta querer cumplir con esta medida cautelar, puesto que ha manifestado ante esta defensa que disfruta de estar en su casa y reposar, así como también visitar el parque que se encuentra frente a su domicilio, ya que debido a que es una persona de avanzada edad y en atención a la lesión que tiene en su cadera, esta no tiene el ánimo de viajar fuera de la ciudad. Por lo anterior expuesto, su señoría, esta defensa considera la imposición de esta medida cautelar proporcional e idónea en relación a la situación actual de la hoy imputada. Es cuanto, su señoría.